¿Por qué Simón Bolívar murió odiado por el mismo continente que liberó? Diciembre de 1830, en una propiedad aislada llamada Quinta de San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, un hombre tosía sangre solo en un cuarto prestado, sin dinero, sin cargo, sin ejército, rodeado apenas de un puñado de amigos que todavía no habían renunciado a él. Este mismo hombre, pocos años antes, había liberado 6 países enteros del dominio del imperio más grande de su época: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia. Un territorio tan vasto que hoy alberga a más de 100 millones de personas. Fue llamado el Libertador, fue aclamado como el padre de una América libre. Y aún así, días antes de morir, escribió en una carta al general Flores una frase que resume todo lo que le quedaba: he arado en el mar. Es decir, todo lo que construí desapareció como si nunca hubiera existido. Hoy vas a descubrir la decisión exacta que transformó al libertador más amado de la historia de América Latina en el hombre más odiado del continente que él mismo creó, incluyendo cartas privadas que él jamás imaginó que el mundo llegaría a leer, palabras en las que él mismo dudaba de si los pueblos que estaba liberando estarían preparados para la libertad que les estaba entregando. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos, vas a ser el primero en saberlo. Para entender cómo un hombre llega a ese punto, tenemos que retroceder casi 50 años antes, a Caracas, en el año 1783. Donde nace Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, en una de las familias más ricas de la Venezuela colonial, los Bolívar y Palacios, dueños de minas, haciendas y cientos de personas esclavizadas. Pero la riqueza material no impidió que su vida comenzara marcada por la pérdida. Su padre muere cuando él apenas tiene 3 años, y su madre muere cuando él tiene 9, dejándolo huérfano 2 veces, antes incluso de cumplir 10 años de edad. Es criado entonces por su nodriza, una mujer llamada Hipólita, a quien décadas después, ya como líder de un continente, él seguiría llamando cariñosamente madre, y por un tutor llamado Simón Rodríguez, un hombre de ideas avanzadas que siembra en la mente de aquel niño huérfano los pensamientos de filósofos como Rousseau, ideas de libertad, razón y derechos naturales que la Europa de la época discutía con fervor. Siendo todavía un niño, Bolívar crece rodeado de un contraste que tal vez nunca terminó de abandonarlo del todo. La misma sociedad que lo veía como un heredero privilegiado sostenía su riqueza sobre el trabajo forzado de cientos de personas esclavizadas en las propias tierras de la familia. Una contradicción que toda la Venezuela colonial trataba como parte normal de la vida, y que décadas después él intentaría corregir, a su manera, cuando finalmente tuvo poder para hacerlo. Ese vínculo entre maestro y alumno sería tan profundo que décadas más tarde, ya como el libertador de América, Bolívar seguía intercambiando cartas con Rodríguez, llamándolo el guía de su vida. A los 19 años, durante un viaje a Europa, se casa con María Teresa Rodríguez del Toro y por un instante parece que su vida seguiría un camino tranquilo y convencional. Pero pocos meses después de la boda, María Teresa muere de fiebre amarilla y Bolívar, devastado, jura no volver a casarse jamás. Ese juramento se cumpliría, aunque no de la forma en que él lo imaginaba, porque el vacío dejado por esa pérdida sería poco a poco llenado por una obsesión que, 2 años después, tomaría forma definitiva en una colina de Roma. Antes de eso, todavía de luto, Bolívar regresa a Europa y pasa una temporada en París, donde frecuenta salones intelectuales y conoce, entre otras figuras de la época,
al naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien acababa de regresar de una larga expedición por la América española y quien le habría dicho a Bolívar que aquel continente parecía maduro para la independencia, pero que todavía no veía, entre los líderes locales, a un hombre capaz de conducir esa transformación. Más allá de la exactitud histórica exacta de esa frase, lo cierto es que algo en ese periodo cambió definitivamente la mente del joven viudo, y el vacío personal comenzó a transformarse, poco a poco, en propósito político. En 1805, en el Monte Sacro, en Roma, Bolívar hace un juramento formal ante su antiguo tutor, Simón Rodríguez, prometiendo no descansar hasta liberar a la América española del dominio colonial. Un momento registrado por testigos y citado por el propio Bolívar en cartas a lo largo de toda su vida como el instante en que nació su misión. Los primeros intentos, sin embargo, terminan en fracaso. La Primera República de Venezuela colapsa en 1812, víctima tanto de la fuerza militar española como de un terremoto devastador que muchos sacerdotes de la época, del lado realista, llegaron a señalar como castigo divino contra los revolucionarios, y la Segunda República colapsa en 1814, forzando a Bolívar al exilio por segunda vez en pocos años. Es en Jamaica, en 1815, donde escribe uno de los documentos más importantes de la historia latinoamericana, la Carta de Jamaica, un texto que sobrevive hasta hoy, y donde expone, con una claridad impresionante, tanto su visión de independencia como una duda profunda que guardaría en secreto por mucho tiempo, la preocupación de que los pueblos americanos, después de siglos bajo dominio colonial, todavía no estuvieran preparados para ejercer plenamente la libertad que él luchaba por darles. Esa duda, guardada entre líneas en una carta privada, sería el embrión silencioso de todo lo que ocurriría después, y volveremos a ella más adelante, porque nunca desapareció de su cabeza. Con el apoyo decisivo del presidente haitiano, Alexandre Pétion, quien proporciona tropas y armas a cambio de la promesa de abolir la esclavitud en los territorios liberados, una promesa que Bolívar efectivamente cumpliría años después. Bolívar reorganiza sus fuerzas y realiza, en 1819, una de las hazañas militares más audaces de la historia, la travesía de los Andes, llevando un ejército de hombres mal equipados, muchos de ellos descalzos, por caminos helados a más de 4.000 metros de altitud, considerados prácticamente imposibles, para sorprender a las fuerzas españolas justo donde menos lo esperaban. El frío mató soldados, el aire enrarecido mató caballos, y aún así, el ejército siguió adelante, guiado por un hombre que, según relatos de generales que caminaron a su lado, parecía dispuesto a cruzar la montaña entera solo si era necesario. El resultado es la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, que libera a la Nueva Granada, la actual Colombia, en una victoria tan decisiva y tan rápida que el propio ejército español apenas tuvo tiempo de reaccionar. Lo que pocos saben es que esta campaña entera y las que vendrían después no fueron financiadas solamente por gobiernos revolucionarios sin caja, sino en buena parte con el propio bolsillo de Bolívar. Él había nacido como uno de los hombres más ricos de la Venezuela colonial, heredero de minas, haciendas de cacao y un patrimonio familiar inmenso, y a lo largo de los años de guerra fue usando esa fortuna personal para comprar armas, pagar soldados y sostener ejércitos enteros en momentos en que la causa de la independencia simplemente no tenía dinero propio para continuar. Documentos y relatos de contemporáneos muestran a Bolívar vendiendo propiedades de la familia, una tras otra, para mantener viva la guerra que él mismo había jurado librar. El hombre que un día tuvo las condiciones para vivir en el mayor confort que la América colonial podía ofrecer, eligió, deliberadamente,
cambiar ese confort por un ejército mal alimentado y una causa incierta. Es en este periodo cuando un joven oficial llamado Francisco de Paula Santander se destaca junto a Bolívar, convirtiéndose en su brazo derecho político y administrativo, encargado de organizar la retaguardia, los recursos y la burocracia de un movimiento que, sin esa estructura, difícilmente habría sobrevivido. Los dos intercambian cartas casi a diario, en una alianza que, a ojos de cualquier observador de la época, parecía inseparable y complementaria. Bolívar, el general visionario; Santander, el administrador meticuloso. En diciembre de 1819, nace oficialmente la Gran Colombia, proclamada en el Congreso de Angostura, uniendo Venezuela, Nueva Granada y Ecuador en un solo país, el proyecto político más grande de la vida de Bolívar hasta ese momento. Llegan entonces la batalla de Carabobo en 1821, que consolida la independencia definitiva de Venezuela, el histórico encuentro con José de San Martín en Guayaquil en 1822, un encuentro rodeado de misterio hasta hoy, porque los dos libertadores se reunieron a puertas cerradas y nunca revelaron completamente lo que se discutió. Y finalmente, la batalla de Ayacucho en 1824, comandada por su general más cercano, Antonio José de Sucre, que sella la independencia del Perú y da origen a un nuevo país bautizado en homenaje al propio Bolívar. Este es el punto más alto de su vida. 6 países liberados, un territorio más grande que toda Europa occidental, el título de libertador consolidado en todo el continente. Si estás disfrutando de conocer esta historia por dentro, deja el like ahora, porque a partir de aquí, la alianza que ayudó a liberar a todo un continente va a comenzar, lenta y dolorosamente, a derrumbarse. Detrás del mito público del libertador existía un hombre cada vez más desconfiado, tanto del sistema político que él mismo ayudaba a construir como del amigo que caminaba a su lado desde las primeras batallas. Volviendo a la Carta de Jamaica con más atención, encontramos un pasaje en el que Bolívar compara a los pueblos recién liberados con esclavos que, soltados repentinamente de sus cadenas, corren el riesgo de no saber qué hacer con la libertad recibida. Palabras que escribió en privado y que muchos historiadores consideran hoy la raíz silenciosa de todo lo que ocurriría en los años siguientes. Correspondencias preservadas en archivos históricos muestran a Bolívar cada vez más convencido de que las estructuras parlamentarias, con debates largos y decisiones lentas, eran inadecuadas para un continente todavía en guerra, una visión que expresa repetidamente en cartas a generales de su confianza, llegando a escribir en uno de esos textos que prefería un gobierno fuerte y centralizado a una anarquía disfrazada de democracia. En ese mismo periodo entra en su vida Manuela Sáenz, una mujer de personalidad fuerte, inteligencia aguda y un coraje poco común para los estándares de la época, nacida en Ecuador, casada con un médico inglés, pero que abandona ese matrimonio para unirse a la causa de la independencia junto a Bolívar, convirtiéndose en su compañera tanto política como amorosa, guardando documentos, cifrando mensajes y participando activamente en las decisiones del círculo más cercano a él, un papel que más adelante será pieza central en uno de los momentos más tensos de esta historia. Mientras tanto, la relación con Santander comienza a deteriorarse. Santander defendía un modelo de poder distribuido, civilista, más cercano a lo que hoy llamaríamos democracia parlamentaria, mientras que Bolívar veía en ese modelo una debilidad peligrosa para un continente que todavía enfrentaba resistencia de las fuerzas realistas españolas en diversas regiones. Las cartas intercambiadas entre ambos en este periodo, hoy preservadas en archivos colombianos y venezolanos, muestran el tono cambiando gradualmente de cordial a tenso y de tenso a hostil, con Santander cuestionando públicamente algunas decisiones militares y administrativas de Bolívar
y Bolívar respondiendo con una desconfianza cada vez más explícita hacia las intenciones de su antiguo aliado. A esto se suman decisiones duras tomadas durante las campañas militares, incluyendo el llamado Decreto de Guerra a Muerte, que autorizaba la ejecución de prisioneros españoles en determinadas circunstancias, una medida que Bolívar justificaba como respuesta a la brutalidad de las fuerzas realistas, pero que generó resentimientos profundos y duraderos en diversos sectores de la población, tanto entre enemigos como entre aliados más moderados. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Crees que en tiempos de guerra y caos extremo, los líderes tienen derecho a concentrar poder en nombre de un bien mayor? ¿O eso es siempre el primer paso hacia el abuso? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero leer lo que piensas. Esas desconfianzas, tanto políticas como personales, pronto se transformarían en un proyecto formal de gobierno, y es ese proyecto, sumado a la ruptura definitiva con Santander, lo que le costaría a Bolívar absolutamente todo lo que había conquistado. En 1825 y 1826, Bolívar presenta el documento que prometimos revelar al inicio de este video, la Constitución Vitalicia de Bolivia, cuyo texto original permanece preservado en archivos históricos bolivianos hasta hoy y puede ser consultado por cualquier investigador. Este documento establece una presidencia vitalicia, con derecho del propio presidente a designar a su sucesor, además de un poder legislativo dividido en cámaras hereditarias en parte de su composición. Una estructura de poder que los historiadores, a lo largo de los últimos 2 siglos, describen con frecuencia como una monarquía disfrazada de república. La contradicción es dolorosa y evidente. El mismo hombre que juró, décadas antes, en el Monte Sacro, liberar a América del dominio absolutista de un rey español, ahora proponía, por escrito, un cargo vitalicio y prácticamente hereditario para sí mismo. En el mismo periodo, Bolívar organiza el Congreso Anfictiónico de Panamá. En 1826, un encuentro ambicioso que reunía a representantes de distintos países latinoamericanos con el objetivo de crear una especie de confederación continental, el sueño de una América unida que él llamaría la Patria Grande. Pero el Congreso termina en un fracaso casi total, con pocos países asistiendo y ningún acuerdo práctico firmado. Una decepción personal que refuerza, en la mente de Bolívar, la idea de que solo un liderazgo fuerte y centralizado podría mantener unido al continente. Santander, al leer el texto de la Constitución Vitalicia, reacciona con fuerte oposición pública, calificándola de traición a los principios republicanos que ambos habían jurado defender juntos. Y los historiadores señalan ese momento exacto como el punto sin retorno en la relación entre los dos antiguos aliados. Una ruptura que ya no sería solamente política, sino profundamente personal. El intento de extender ese modelo a toda la Gran Colombia lleva a la Convención de Ocaña, en 1828, un intento de reforma constitucional que fracasa por completo, con delegados bolivarianos llegando a abandonar el Congreso en señal de protesta, profundizando aún más la división entre los seguidores de Bolívar, llamados centralistas, y los seguidores de Santander, llamados federalistas. Ante ese punto muerto, Bolívar asume poderes dictatoriales a través del Decreto Orgánico de 1828, un documento que también sobrevive hasta hoy y puede ser consultado, desde su propio punto de vista, una medida de emergencia necesaria para salvar la unidad que había construido con tanto sacrificio, pero desde el punto de vista de buena parte del continente, la prueba definitiva e irrefutable de que el Libertador se había convertido exactamente en aquello que combatió. Si esta contradicción te impactó tanto como impacta a los historiadores desde hace 2 siglos, comparte este video ahora con alguien que también necesite conocer este lado de la historia, el lado que los libros escolares rara vez cuentan con este nivel de detalle. Esta decisión, sin embargo, no se quedaría sin respuesta, y la respuesta llegaría de la forma más violenta posible,
con el nombre de Santander peligrosamente cerca de ella. El 25 de septiembre de 1828, Bolívar sufre un intento de asesinato en Bogotá, en un episodio que sería conocido como la Noche Septembrina. Conspiradores armados invaden su palacio durante la madrugada, matan a guardias que intentan impedir la entrada y llegan a pocos metros del cuarto donde él dormía. Es Manuela Sáenz quien, con una rapidez impresionante, lo convence de huir por la ventana y esconderse bajo un puente cercano mientras ella misma enfrenta a los conspiradores en la puerta, ganándose desde ese momento el título de Libertadora del Libertador. La investigación oficial de la época señala la participación de oficiales vinculados a Santander en el complot. Él es juzgado, condenado a muerte, y luego tiene su pena conmutada al exilio por el propio Bolívar, un gesto que muchos historiadores interpretan como misericordia y otros como cálculo político, pero que en cualquier caso cierra de forma definitiva e irreversible la antigua alianza entre los dos hombres que alguna vez lucharon lado a lado. La prensa de la época comienza a atacar a Bolívar abiertamente, llamándolo tirano y traidor de la propia causa republicana por la que había luchado toda su vida. Panfletos y periódicos clandestinos circulan por las calles de Bogotá y Caracas, comparándolo abiertamente con los reyes absolutistas que él mismo había derrotado. La fragmentación, que ya venía anunciándose, se convierte en realidad. Venezuela se separa de la Gran Colombia entre 1829 y 1830, bajo el liderazgo de José Antonio Páez, un antiguo compañero de armas que ahora se volvía contra el proyecto de unidad continental. Y Ecuador sigue el mismo camino poco después, bajo el liderazgo de Juan José Flores. En junio de 1830, Antonio José de Sucre, el general más cercano a Bolívar y su sucesor político previsto, es asesinado en una emboscada en las montañas colombianas, un crimen que nunca fue completamente esclarecido, un golpe emocional y político devastador para un hombre que ya veía cómo todo se derrumbaba a su alrededor. Y aquí necesito preguntarte, ¿alguna vez perdiste a alguien esencial justo en el momento en que más necesitabas apoyo? Cuéntame aquí en los comentarios, quiero saberlo. El 27 de abril de 1830, Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia, el proyecto de toda su vida derrumbándose ante sus propios ojos. En un discurso de despedida, en el que él mismo reconoce que sus intentos de mantener la unión por la fuerza habían fracasado. Y antes de continuar, dime también, en tu opinión, ¿fue la ambición de poder o el miedo al caos lo que llevó a Bolívar a estas decisiones extremas? Deja tu respuesta aquí abajo. Esta es una de las preguntas más discutidas entre historiadores hasta hoy. Con el proyecto político destruido, los aliados muertos o exiliados, y su antiguo brazo derecho convertido ahora en un enemigo declarado, a Bolívar solo le quedaba un último viaje, y ese sería también el último de su vida. Enfermo de tuberculosis, ya sin fuerzas, tosiendo cada vez con más frecuencia durante las noches, Bolívar parte rumbo al exilio sin cargo, sin ejército y sin gran parte de los aliados que alguna vez lo rodearon. Es rechazado o mal recibido en varias ciudades que él mismo había liberado con sangre, sudor y décadas de sacrificio personal. Ciudades que cierran sus puertas y desvían la mirada ante el hombre que años antes había sido recibido con flores y desfiles, el símbolo más cruel y más amargo del rechazo que da título a este video. Finalmente llega a la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, hospedado por un comerciante español simpatizante llamado Joaquín de Mier, irónicamente, el único que le ofrece un refugio digno al final de su vida. Un español cuidando al hombre que había dedicado su vida a expulsar a los españoles del continente. El 17 de diciembre de 1830, Simón Bolívar muere, a los 47 años de edad, prácticamente sin recursos económicos,
rodeado apenas de un puñado de amigos, extremadamente lejos de la gloria que vivió en Boyacá o en Ayacucho. El hombre que nació como uno de los más ricos de todo el continente muere sin propiedades, sin fortuna, habiendo entregado, a lo largo de más de 20 años de guerra, todo lo que poseía para comprar la libertad de otros. No fue solo el poder político lo que perdió al final, fue literalmente cada centavo que alguna vez heredó. Es aquí donde repetimos, con todo el peso emocional que esta historia carga, la frase que abrió este video: he arado en el mar, cerrando el círculo que comenzamos hace más de media hora. El destino de Santander, en cambio, sigue un camino completamente distinto. Años después, regresa del exilio y se convierte en presidente de la Nueva Granada, sobreviviendo políticamente al hombre que alguna vez fue su mayor aliado y después su mayor adversario. Y ahora necesito preguntarte directamente, ¿crees que la historia juzgó a Simón Bolívar de forma justa? Coméntame aquí abajo lo que piensas, porque la respuesta a esa pregunta cambia completamente según el país de América Latina desde el que estés viendo este video ahora mismo. Pero la historia de Simón Bolívar no termina en la soledad de aquel cuarto en Santa Marta. En las décadas siguientes a su muerte, el mismo hombre rechazado por los países que liberó comienza poco a poco a ser recordado de otra manera y después exaltado hasta convertirse en una de las figuras más reverenciadas de toda la historia latinoamericana. Hoy su nombre está en plazas, avenidas, monedas y en un país entero, Bolivia, como si el continente quisiera, tarde ya, devolverle algo de lo que le negó en vida. Y detrás de los monumentos quedan ideas que todavía laten. El sueño de una América unida, al que él llamó la Patria Grande, y que fracasó en vida en el Congreso de Panamá, sigue siendo citado hasta hoy por líderes de corrientes políticas completamente distintas cada vez que se habla de integración latinoamericana, y su imagen inspira, directa o indirectamente, a organizaciones regionales modernas de cooperación que buscan, aunque de forma imperfecta, algo parecido a aquella unión que él soñó y nunca vio concretarse. La abolición de la esclavitud, que exigió como condición para recibir apoyo militar de Haití, y que él mismo decretó en los territorios que liberaba, lo colocó años por delante de muchos gobernantes de su tiempo, en una época en que otras naciones del continente americano todavía tardarían décadas en llegar a la misma decisión. Su compromiso con la educación como base de una sociedad verdaderamente libre también dejó huellas duraderas. Universidades e instituciones educativas en distintos países latinoamericanos llevan su nombre hasta hoy, en un homenaje directo a su convicción de que ningún pueblo permanece libre por mucho tiempo sin acceso al conocimiento. Y a su lado, Manuela Sáenz permanece hoy como uno de los primeros símbolos visibles de fuerza femenina en la política del continente, en una época en que las mujeres prácticamente no tenían voz pública, y su historia, por mucho tiempo borrada o reducida a nota al pie, viene siendo rescatada en las últimas décadas como parte esencial, no secundaria, de la propia lucha por la independencia. Incluso la parte más dolorosa de su legado, la tentación del poder concentrado que lo llevó a la caída, sigue siendo invocada por distintos lados en distintos países, casi 200 años después, como si América Latina todavía no hubiera terminado de discutir qué hacer con lo que él dejó, y tal vez nunca termine. Porque la pregunta que él mismo cargaba sobre hasta dónde puede llegar un líder en nombre de la estabilidad, sigue sin respuesta definitiva en casi todo el continente. Y tal vez la respuesta a todo esto ya estaba ahí, escondida en una carta que escribió siendo joven, en Jamaica, cuando confesó, en privado, su duda sobre si los pueblos que estaba a punto de liberar sabrían qué hacer con la libertad. Al final, es posible que esa misma duda silenciosa haya sido lo que lo llevó a intentar retener, controlar demasiado, aquello que, en el fondo, siempre supo que debía dejar libre.
Al final de cuentas, la historia de Simón Bolívar no es la historia simple de un héroe o de un villano. Es la historia de un hombre que soñó tan en grande como fue capaz de equivocarse, que liberó a un continente entero con sus propias manos y luego, movido por el miedo al caos o por la sed de control, tal vez ambas cosas a la vez, terminó perdiendo casi todo lo que había construido, incluida la propia fortuna que un día heredó, sus amigos más cercanos y finalmente su propia salud. Y es exactamente por eso que, hasta hoy, casi 200 años después de su muerte solitaria en Santa Marta, su nombre todavía genera amor, orgullo, crítica y un debate acalorado en prácticamente todos los rincones de América Latina, desde las aulas hasta las redes sociales, desde los discursos oficiales hasta las conversaciones de café. Y esa es, tal vez, la pregunta más importante que queda después de todo lo que vimos aquí. ¿Puede un líder ser recordado como héroe, incluso habiendo cometido errores que rozaron la tiranía? Deja tu respuesta en los comentarios. Voy a leer cada una de ellas. Si este video te ayudó a ver a Simón Bolívar de una forma más completa y más humana, lejos del busto de bronce y más cerca del hombre que realmente fue, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame aquí abajo qué otro personaje de la historia quieres que investiguemos a fondo en el próximo video.